Hagamos una oración y vamos a poner en manos de Dios este compartir de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a Dios por esta noche, por este compartir, por esta familia que nos da. Y en esta noche vamos a poner en manos de Dios nuestro hermano Francisco Bermeo. Bendícelo, Señor, con tu gracia, con tu Espíritu Santo. Guíalo. Y gracias, Señor, por la obra que haces en cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos asista y esté siempre con nosotros. Gracias por estar y gracias por bendecirnos tanto, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, Pachito, pues preséntese y cuéntenos quién es usted, dónde está y el tema que nos va a compartir. Les cuento, Francisco Bermeo, un gran amigo, hace muchos años nos conocemos, mejor dicho, desde Historia Patria en épocas de renovación carismática y pues bienvenido por aquí a acompañarnos a esta fraternidad sacerdotal, Francisco Bermeo. Bienvenido. Bueno, pues muy buenas noches. Agradecido con el padre Carlos Vargas, un amigo de toda la vida, en recibir esta invitación. Mi nombre es Francisco Javier Bermeo Herrera, soy colombiano, nacido en la capital de Colombia, en la ciudad de Bogotá, casado, padre de familia, soy papá de una nena de 15 años. Empecé mi experiencia de fe en noviembre del año 87, hace 36 años casi, dentro de la vivencia espiritual de la renovación católica carismática. Estudié filosofía en la Universidad del Minuto de Dios de los Padres Eudistas, luego la teología en la Pontificia Universidad Javeriana de los jesuitas en Bogotá, y luego un par de cosas más en Sagrada Escritura, en Roma, en Israel, en Colombia, y estoy dedicado de tiempo completo a la predicación, a la formación de manera itinerante desde agosto del año 96, desde hace 27 años este año. En este momento me encuentro en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana. Aquí llegué ayer porque vengo invitado por las directivas de la Feria del Libro Católico, que comienza mañana y se realiza durante una semana. Aquí voy a estar compartiendo en la predicación. Tengo una conferencia en la Feria del Libro el lunes y el martes hago la presentación de mi nuevo libro. Este es el sexto libro que escribo y se lanza aquí el martes próximo. Y voy a estar con Salvador Gómez, con Carlos Cuauhtémoc Sánchez, con Saulo Hidalgo y con el padre Pedro Brasesco. Vamos a estar nosotros a cargo de las conferencias durante estos días. Así que pues estoy calentando motores en estos días de misión, teniéndolos a ustedes aquí y teniendo el honor de compartir con ustedes, que sé que están en diferentes partes del continente. Así que para mí un honor, es una alegría el poder compartir con ustedes este ratito de esta noche. Le agradezco mucho a Carlitos por la invitación que me ha hecho para estar con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Carlitos, por favor, si me ayudas para poder hacerlo. Sí, en este momento no sé quién escribe iPhone de, no sé. Esa opción avanzada de funciones de compartir. Sí, Sí, o está todo. me nombras como coadministrador y ahí ya yo puedo. Listo, dame. Ahí, listo, ya estoy ahí. Ah, bueno, listo. Muy bien. Ahí está. Ahí me ven. Sí, sí, estamos viéndolo bien, bien, bien. Ahí está la pantalla, está bien, todo bien. Bueno, perfecto. Entonces me dijeron que esta es una fraternidad sacerdotal y con ustedes, entonces, con los que están ahora y con los que van a llegar y con los que van a ver esto después, los saludo, agradezco la invitación y yo he titulado este compartir con ustedes de manera muy sencilla,
el llamado de un verdadero pastor. Y ese llamado quiero planteárselos a partir del modelo del texto. Nadie me hace de guía. Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero y como cordero, mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo Felipe: si crees de todo corazón es posible. Respondió él: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. El Espíritu Santo cayó sobre el eunuco, y saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Amén. Pues bien, este es un texto que seguramente ustedes conocen muy bien, queridos padres, en donde se nos plantea inicialmente un itinerario. Y entonces yo quisiera proponerles que hiciéramos como el recorrido rápidamente. Por supuesto, esta no es una exégesis que vamos a desarrollar porque no tendríamos cómo hacerlo en un cortito tiempo, pero vamos a subrayar algunas cosas que yo creo que es importante para hablar de esto, de la vocación fundamental de ustedes como pastores, de nosotros que tenemos a cargo gente, que caminamos acompañando personas, etcétera. Así que el planteamiento inicial, pues tiene que ver con lo que se nos plantea en un camino de conversión de la mentalidad. Ustedes saben que estamos en medio de este sínodo mundial al que se nos ha convocado como iglesia, y una de las cosas más importantes que el Papa Francisco ha planteado desde el inicio del sínodo, incluso la razón por la cual alargó la fecha de culminación del sínodo, ya no para octubre de este año, sino para octubre del año entrante, es porque él ha ido recibiendo la información que ha ido llegando de las 7 regiones en el mundo en donde se fue dividiendo, subdividiendo la iglesia para los procesos de sinodalidad y de escucha. Yo tuve la fortuna de ser enviado por la Conferencia Episcopal de Colombia para ser parte de la delegación que representó a mi país en la fase continental del sínodo que se llevó a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, de los países bolivarianos. Entonces nos encontramos los delegados de las conferencias episcopales de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia y de Venezuela, y estuvimos una semana en una casa de retiros en Quito, y tuvimos la posibilidad de conocer de primera mano el documento de fase continental del sínodo, trabajarlo,
Y tal vez lo que está a la base de todo este camino es un camino de conversión de mentalidad, de conversión pastoral, de conversión de las estructuras, de conversión de los procesos pastorales. Y este texto que he querido elegir para compartir con ustedes de el capítulo 8 del libro de los Hechos tiene que ver con un llamado muy fuerte a la conversión de la mentalidad. Felipe, que ustedes saben, venía del mundo helenista y que era un judío helenista. Ustedes saben que la comunidad cristiana que vivía en lo que se llama el mundo jerosolimitano de Jerusalén y sus alrededores, tenía dos partes muy marcadas. Una, los judíos de tradición hebrea, de historia hebrea, de lengua hebrea, y la otra facción que eran los judíos provenientes del mundo helenista. Felipe era judío, pero provenía del mundo helenista. Ustedes saben que él fue elegido como parte de los 7 diáconos en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Y como judío, por supuesto que había sido entrenado, había sido educado, había sido formado en una serie de comprensiones, en una serie de mentalidades. Y el texto nos va a presentar una, una situación muy particular y es cómo hay una transformación para poder llegar a ser un verdadero pastor, como al final lo veremos. Felipe termina convirtiéndose en un modelo de pastor, pero para eso tiene que suceder en él una profunda metanoia, una profunda conversión de la mentalidad, un cambio en la manera de ver, de pensar, de construir interacciones. Y eso para mí es como el primer sentido de la narración. Y hay detrás de esto un cambio de mentalidad, porque implica un aproximarse a los distintos, a los que son diferentes. Y eso nos va a llevar a una transformación de las estructuras. Un cambio de mentalidad que tiene que ver con el pastoreo a los distintos y que está a la base de la transformación de las estructuras. Dicho esto, en esos versos iniciales de la narración, que me parece importantísimo que podamos seguir, por eso se las he leído en ese texto amplio que escuchamos hace un rato, pues creo yo que es necesario que nosotros podamos acercarnos a esto. Ustedes saben, yo no sé si esto lo tienen presente. Los capítulos 8, 9 y 10 de los Hechos de los Apóstoles son para mí la materialización de esas tres cosas que les planteé hace un momento. Un cambio en la mentalidad, un cambio digamos, en la toma de decisiones, en la inclusión a los distintos y una transformación de las estructuras. Estos capítulos 8 al 10, ustedes recordarán, el comienzo del capítulo 8 tiene que ver con la acción misionera de Felipe, pero a donde luego llegan Pedro y Juan y han bautizado a un brujo. Esta es una cosa pues tremenda. Ustedes saben que la brujería, la magia estaba condenada y ellos terminan evangelizando y bautizando a Simón el mago. Un tipo rarísimo, un tipo totalmente distinto, un apartado, un mal visto. Luego aquí nos encontramos con un etíope de quien vamos a hablar ahora. En el capítulo 9, ustedes saben, es la narración de la experiencia del resucitado que tiene Saulo en el camino a Damasco. Y termina Ananías en el capítulo 9 bautizando a Saulo. Es decir,
vinculando a la experiencia eclesial, a la experiencia comunitaria, a un perseguidor, a un enemigo, a un fanático del mundo fariseo, que era pues un perseguidor cómplice del asesinato de Esteban, y terminan vinculándolo a la iglesia y termina siendo pues quien fue el gran Saulo, el gran Pablo. Y luego en el capítulo 10, entonces hemos dicho un mago, un brujo, un etíope, un perseguidor, un enemigo. Y luego en el capítulo 10 se nos presenta a Cornelio y a su familia, un representante del establecimiento del poder imperial romano, un centurión. Todo esto para decirles, perdónenme hablarles de cosas obvias, pero que yo creo que no podemos dejar de revisar. Y es que los capítulos 8, 9 y 10 de los Hechos de los Apóstoles son la manera en la que está planteado el texto, en la generalidad del libro, como el punto de quiebre de la transformación de las mentalidades. Por eso luego en el capítulo 11, ustedes saben, es la narración de la convocatoria que se hace al concilio de Jerusalén. Y entonces, en el concilio de Jerusalén, se toma la decisión de transformar las estructuras. Es el Espíritu Santo el que ha ido direccionando a los protagonistas del libro de los Hechos, que hasta el capítulo 11 aparecen. Después del capítulo 11 uno no vuelve a saber ni de Santiago, ni de Pedro, ni de Juan. Ya la conducción de la iglesia está en manos de la siguiente generación de discípulos y de apóstoles. Pero estos, los primeros, terminan tomando decisiones para transformar la mentalidad, para vincular a los distintos y para transformar las estructuras. Eso como telón de fondo, entonces, para entender un poco hacia dónde vamos. En eso estamos en la iglesia hoy. Cuando uno escucha gente de iglesia diciendo que el Papa Francisco, que es esta revolución, que cómo se le ocurre hablar de sinodalidad, que eso es un invento suyo, pues uno va a ver, y esto está narrado en los Hechos de los Apóstoles, las bases de lo que el Papa está haciendo en este tiempo están sustentadas en una profunda comprensión eclesiológica que está detrás del texto santo de los Hechos de los Apóstoles. Pues bien, teniendo esto, que estamos metidos en este marco contextual de los capítulos 8, 9 y 10 de los Hechos, entonces nos aproximamos ahora a nuestra narración de el encuentro entre Felipe y a través de Felipe del etíope con el resucitado. Y se nos describe la escena hablándonos de quién es el destinatario, que yo llamo en esta ocasión el interlocutor. Felipe, ya hemos dicho, diácono, helenista, un hombre pues con una experiencia carismática importante, a quien Jesús le dice, levántate, como comienza el texto, lo vimos, ve al camino que va de Jerusalén a Gaza, es desierto. Bueno, ¿y quién es a quien envían a ir? Felipe va hacia alguien que es seguramente la manera en la que el autor nos propone el texto tiene que ver con esos a los que ustedes pastorean. El narrador de Lucas en el libro de los Hechos nos va a describir quiénes son sus ovejas, padres. ¿Quiénes son esos a los que ustedes acompañan y presiden en la celebración de los sacramentos, atienden en sus parroquias, en sus obras, en sus pastorales? Nos lo describe con unos rasgos. Dice el texto que es primero un etíope. Etíope, por supuesto, ustedes saben, no es la Etiopía que existe hoy. La Etiopía de esa época era lo que se conocía como el reino de Cus, en el norte de África. Es decir, este es un pagano, este es un politeísta, este es un gentil, este es un idólatra. Pero además de eso,
Este es un negro. Ustedes saben que en el mundo de Palestina, en el mundo de Israel, es extraño el de tez negra. No son negros los que originalmente vienen del mundo semita, del mundo hebreo. Este es un negro del norte de África, que es un politeísta, que es un idólatra, que es un pagano. Pero además nos dicen que es un eunuco. Y entonces eso tiene otra serie de connotaciones, porque aclaremos un poco por qué es un eunuco de quien se nos dice que es un alto funcionario. La reina del reino de Cus se llama la Cándace. No es un nombre propio. Es como si nosotros dijéramos el presidente del gobierno. El presidente en ese reino se llamaba la Cándace. Era un reino de gobierno femenino. Era la reina. Y para poder ser parte del, digamos, del gabinete de gobierno, los varones elegidos eran castrados para que no fueran a violar a la Cándace y metieran entonces su linaje a la línea de herencia. Cuando ella llegaba a cierta edad, ella decidía con quién tenía relaciones genitales para quedar embarazada y mantener la línea hereditaria. Pero si la violaban, por supuesto, no podían mantener la línea de gobierno de la reina. Por eso los altos funcionarios eran castrados. Por eso este es un eunuco. Pero además de eso, hay que decir que plantearnos la idea de eunuco es plantearnos la idea de alguien que tiene un manejo de su genitalidad distinto al común de la gente. Este es un hombre que tiene un manejo de su vida genital, una administración de su sexualidad diferente a los demás. Y para un judío, ustedes saben que para el judío las dos maneras de constatar la bendición de Dios es primero la tierra y segundo la descendencia. No tener descendencia era entonces ser un maldito. Malditos los eunucos, como dice el libro del Levítico, los que han sido castrados, los que no tendrán descendencia. Entonces, miren la caracterización que nos hace el narrador de Lucas en los Hechos para hablarnos de quiénes son sus ovejas, los que ustedes pastorean en sus ciudades, en sus países, en sus parroquias, en sus diócesis, en sus obras. Etíope, extraño, negro, politeísta, idólatra, eunuco, con un manejo de la vida genital distinta, un castrado, un imposibilitado para tener descendencia, un alto funcionario, es decir, un hombre preparado, un hombre culto, un hombre rico, un hombre poderoso, un hombre con estatus, un hombre que tiene una serie de privilegios, que tiene siervos, que tiene esclavos, que tiene corte, bueno, un montón de características ahí. Y con este dato que me parece muy importante, que había venido a adorar en Jerusalén. Y yo me imagino que ustedes, queridos padres, por supuesto, se han hecho la pregunta de por qué ese tipo se pega ese viaje para ir a adorar a Jerusalén. Si es un politeísta, si es un idólatra, que en su reino de Cus tiene un montón de santuarios, tiene un montón de lugares de culto, tiene un montón de posibilidades de adorar a diferentes dioses. ¿Por qué se pega el viaje desde allá tan lejos hasta Jerusalén? Y a mí me llama la atención, padres, poderosamente esta idea, porque me hace pensar que este hombre
es un buscador. Me hace pensar en él y su realidad más profunda existencialmente hablando. Y este es un tipo al que los dioses de su reino no le han respondido sus búsquedas más profundas. Como la gente de sus parroquias, como la gente de su pastoral, como la gente de las obras en donde ustedes prestan sus servicios. Buscadores, que el domingo van a misa, pero que el martes van al indio amazónico y el jueves van a que les echen las cartas y les lean el horóscopo, que andan en los bares buscando tal vez en la cerveza o tal vez en la pornografía o en la prostitución o en cualquier camino están buscando respuestas. No porque sean malas personas, sino porque están buscando. Y este hombre etíope se echa el viaje desde su país, desde su reino hasta Jerusalén, buscando encontrarle respuestas a su vida. Pero el texto nos cuenta que le fue mal. Regresaba. Y regresaba, como ustedes se dan cuenta en la narración, regresaba desilusionado. Regresaba sin comprender. Regresaba vacío. Regresaba desesperanzado. Este es el retorno de un hombre como el que hemos descrito, pero en medio de la desesperanza, en medio de la tristeza, en medio de la desilusión. No olviden que Los Hechos es escrito por el mismo que escribió el texto en donde aparecen los prófugos de Emaús. Esta es una situación muy parecida. Los de Emaús iban fugándose de Jerusalén, yendo de regreso a su casa en Emaús. Cleofás y la otra persona que lo acompañaba. Y ustedes se dan cuenta, es la misma narración. Esto es en lo que es el análisis intertextual. Este es un gemelo de la narración de Emaús. Y este alto funcionario viene de regreso de Jerusalén, saliendo de Jerusalén, en medio de una gran desilusión como los de Emaús. ¿Y por qué de una desilusión? Pues porque era negro, porque era un pagano, porque era un eunuco. ¿Será que pudo llegar a recibir las bendiciones del Dios del templo de Jerusalén? Pues por supuesto que no. Los sacerdotes, con el respeto de ustedes por sus colegas, en los levitas que estaban allá era para eso, para evitar que mucha gente se acercara. Esos sacerdotes y esos levitas seguramente mandaron a este negro asqueroso, malnacido, castrado, lo mandaron al atrio de los paganos, en donde lo importante es que diera su contribución en el tesoro del templo, pero lejos de las bendiciones de Dios. Y va de regreso. Este es el camino de regreso de uno que tenía una gran esperanza, al que los representantes de la religión de la época le negaron acceso a Dios. Yo me imagino, queridos padres, que ustedes que están acompañándome en esta hora, por supuesto que son todo lo contrario. Ustedes no son de los que le cierran la puerta en la cara a la gente para que no tenga acceso al Dios verdadero. Yo me imagino que ustedes no son de esos de los que habla nuestro amado Papa Francisco, que los llama aduanas del espíritu. Esos que clasifican quién tiene acceso y quién no tiene acceso, y estos sí y aquellos no. Este hombre seguramente tuvo que llegar con las aduanas de la religión del templo y haber sido rechazado. Pues esa es la gente a la que ustedes le predican, le presiden los sacramentos. Esa es la gente que ustedes acompañan en sus caminos, en sus vivencias, en sus servicios eclesiales. Son estos. Esta es la descripción. Etíope, eunuco, alto funcionario que había venido a adorar y ahora regresaba. Esta es la descripción de todas sus ovejas. Les propongo, padres, que ustedes piensen por un momento en esas ovejas. Recuerden sus rostros, los rostros de sus feligreses, los rostros de la gente que ustedes atienden, a los que confiesan, a los que les presiden las celebraciones. Son esos.
El narrador de Lucas nos ha dado una descripción fenomenológica de todos los que son sus ovejas. ¿Cómo la ven? Y luego, entonces, viene el camino que se hace. Y el texto nos muestra en los versos 29 al 31 la descripción más bella del itinerario. Dice el narrador que lo que el resucitado le dijo a Felipe fue: acércate. Qué cosa más bella. Acércate. Oigan, padres, yo no tengo la gracia de conocerlo, solo conozco a Carlitos, a quien por supuesto tengo claro que es así, pero yo no sé, no los conozco a ustedes, pero hoy el Señor, sin duda, el resucitado en esta octava pascual, les dice, como le dijo a Felipe: acércate, acércate. La clave de el ministerio, la clave de lo que ustedes hacen está en eso, en acercarse. Pero es que acércate implica una cantidad de cosas. Un judío con la educación judía como Felipe, a quien en su formación le han enseñado a: cuando veas un etíope, un eunuco, un negro, un pagano, un gentil, aléjate, huye, corre, dale la espalda. A ese Jesús le dice: te enseñaron mal. Todo lo que te enseñaron estaba equivocado. Todos tus formadores que te enseñaron a alejarte se equivocaron. Todos tus formadores que te enseñaron a hacer de tu pequeño grupo una élite, una secta, se equivocaron. La gran palabra del resucitado a Felipe es: acércate. Y miren este detalle tan bello. Ponte junto a ese carro. Y Felipe, ¿qué hizo? Corrió. Corrió. Padres, ¿ustedes recuerdan algún personaje de la tradición lucana que haya salido corriendo? Yo me imagino que todos ya tienen en su cabeza, por supuesto, al padre del hijo pródigo, narrado solo en Lucas, que cuando ve al pródigo de lejos, dice el texto, salió corriendo hacia él, lo abrazó, se le echó al cuello, lo besó. Sin haberle pedido, permítanme el paréntesis, que se lavara primero. ¿El pródigo de dónde venía? De la porqueriza, de la lavaza, del estiércol, de la orina de los marranos, del barro, del fango. Y el padre no le pide primero al pródigo que vaya a hacer ritos de ablución para la purificación, para poderse acercar a él. El que venía era un contaminado foco de contaminación ritual. Y al padre le importa un carajo eso, porque el rito de purificación está en el encuentro, en el abrazarse, en el besarlo, en el restaurarle la dignidad. El nuevo rito de purificación está en el encuentro que transforma. ¿Y qué hace Felipe? Corre hacia él. Así que pareciera, queridos padres, que una de las grandes características de un verdadero pastor es tener los mismos sentimientos del padre del hijo pródigo, que en cambio de dar la espalda como enseñaba la religión de la época, que en cambio de alejarse del leproso, del ciego, del moribundo, del gentil, del pagano, del etíope, del negro, del eunuco, ahora se acerca. Y Felipe corrió hacia él y se puso junto al carro y caminó escuchándolo. Por eso les dije que este es un texto gemelo al de Maús. ¿Se acuerdan que el resucitado se acerca y camina con los que van huyendo hacia Emaús? Y los escucha
y los escucha quejarse, y los escucha lamentarse, y los escucha pelear acaloradamente como iban agarrados Cleofás y su pareja, con la persona con la que él iba. Y aquí Felipe se acerca al carro y lo escucha. Y yo me imagino, padres, que ustedes son expertos en eso, en el arte de escuchar. ¿Cuántas horas pasaron ahora en la Cuaresma y en la Semana Santa sentados escuchando confesiones? Yo me imagino que por eso deben estar en merecidas vacaciones en esta semana de resurrección, ¿o no? Porque deben tener las orejas calientes y las posaderas hasta el cansancio de haber estado sentados en el confesionario escuchando pecadores por un lado y por otro. Pero la clave está en eso, acercarse, ponerse junto a él, correr como el padre del pródigo y escuchar. Pero luego, como lo hizo Jesús con los prófugos de Emaús, lo hace con este y le pregunta. ¿Se acuerdan lo que le preguntó el resucitado a los de Emaús? ¿De qué es que vienen ustedes peleando? ¿Cuál es la pelea entre ustedes? ¿Cuál es tanta lora? ¿Cuál es tanta bulla? ¿Por qué están agarrados peleando? Le preguntó el resucitado a los de Emaús. ¿De qué vienen discutiendo por el camino? Y aquí Felipe le pregunta al etíope. ¿Qué le pregunta? ¿Entiendes lo que vas leyendo? Y miren esta belleza, así como los de Emaús le abren el corazón a ese caminante que no saben quién es y le cuentan, ¿es que acaso tú eres el único que vive en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado en este tiempo? Aquí el etíope le cuenta, es que no tengo guía, no entiendo nada de lo que vengo leyendo, no tengo horizonte. Yo iba buscando respuestas para mi vida a Jerusalén y los sacerdotes y los levitas y los que eran representantes de la religión no me dejaron ingresar, no me dejaron acercar. No tengo guía. Vengo de regreso a mi vida cotidiana, pero no tengo norte, no tengo horizonte. Sigo con preguntas. Esa es su gente, queridos padres. Esos son sus feligreses. Esos son con los que ustedes hacen pastoral. Gente que no tiene guía, que está buscando respuestas, que no ha encontrado la satisfacción de sus búsquedas existenciales. No tengo guía, le dice el etíope a Felipe. Y le rogó que se sentara con él. Le rogó que se sentara a su lado. ¡Qué belleza! Y por eso elegí esta imagen. Miren esa imagen de la derecha. Felipe untado de negro. Felipe untado de pecador. Felipe untado de eunuco. Felipe untado de pagano. Felipe untado de rechazado. Felipe untado de tipo poderoso vacío por dentro, de un multimillonario infeliz, de uno lleno de vacío. Sentado, ustedes, cuando hubieran los rabinos, los del Sanedrín, los fariseos y ni qué decir los saduceos, hubieran pensado en que era posible que se sentara un judío con un pagano junto al lado uno con otro. Y se sentó con él. Oigan, padres, qué cosa más bella esto, cuando ustedes son capaces de sentarse con él, de sentarse con el otro, de estar al mismo nivel, de estar en la misma situación. Les voy a contar, luego le voy a pasar a Carlitos una foto para que vea esto que les voy a decir, para que no piensen que yo me estoy inventando esta vaina. Ahora en Quito, en Ecuador, que les dije que yo participé de la fase continental del sínodo sobre sinodalidad representando a mi país en el encuentro de los países bolivarianos. Una de las cosas que a mí más me impactó el alma, se los voy a confesar, es que en la capilla, era una capilla para 100 personas y nosotros éramos 92. Habían 17 obispos, habían 35 sacerdotes, un poco más, tal vez 40. Habían afrodescendientes y habían representantes de las comunidades ancestrales, indígenas, y en general los otros éramos laicos. Y todos los días celebrábamos la Eucaristía al finalizar el día.
Y era una cosa maravillosa ver a los curas y a los obispos y a los diáconos permanentes revestirse, los obispos ponerse el solideo, algunos la mitra, y sentarse al lado mío, al lado nuestro, mezclados unos con otros, porque como era una capilla tan chiquitica, solo estaban atrás del altar en el presbiterio el obispo, los 3 obispos y un par de curas o un diácono que iban a concelebrar en el altar, pero todos los demás, todos los obispos, todos los curas, todos los diáconos se revestían y se sentaban ahí al lado de nosotros. Era una celebración así de la liturgia, una celebración horizontal, participativa. Y era bello porque cuando era el momento de la consagración, nosotros nos arrodillábamos y ellos, los curas y los obispos, desde donde estaban al lado mío, estaban concelebrando y estaban acompañando la consagración. Y así estábamos celebrando la Eucaristía. Estaba el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, de Perú, de Ecuador, por supuesto. Estaban los secretarios generales. Era una cosa maravillosa, maravillosa. Se sentaron junto a él. Felipe se sentó con él. El principio de la sinodalidad, el principio de la comunidad cristiana primitiva. Se sentó Felipe con un maldito rechazado, con un eunuco, con un negro, con un pagano. Se sentó con él. El modelo de un verdadero pastor que se sienta con él, que se sienta con el otro, que no rechaza, que no margina, que no se cree mejor que nadie, que entiende qué es pastorear. Y luego, por supuesto, nos dice la narración en la parte siguiente, que cuando Felipe le pregunta si entiende lo que va leyendo, él le dice que cómo va a entender si no tiene guía, le ruega que se siente a su lado, se sienta Felipe y empieza, dice el texto, por lo que estaba leyendo. ¿Se acuerdan qué era lo que estaba leyendo? El segundo cántico del Deutero Isaías. En un punto supremamente importante sobre el que quiero llamar la atención de ustedes, padres, para ir terminando. Dice, el pasaje de la Escritura, estoy leyendo el verso 32, que iba leyendo era este: como una oveja llevada al matadero y como un cordero ante el que lo trasquila, mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca. A mí me parece que la narración nos pregunta y nos pone una serie de cosas muy interesantes. Miren cómo sigue. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, te ruego me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. ¿Se dieron cuenta del detalle? El narrador de Lucas nos dice que el texto que estaba leyendo justamente para contarnos cuál era su búsqueda, cuál era su necesidad, era la de un tipo que no tuvo descendencia. Isaías hablando de uno que no tuvo descendencia, que su vida le fue arrancada de la tierra. Y el eunuco pregunta, ¿quién es ese? ¿Quién es ese eunuco del que habla Isaías? ¿Quién es ese castrado? ¿Quién es ese que no tuvo descendencia? ¿Quién es ese al que la vida le fue arrancada de la tierra? ¿Quién es? Y Felipe, dice el texto, verso 35, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Qué cosa más bella. Hasta aquí Felipe había escuchado al Señor que le dijo, acércate, y se acercó. Corrió mostrando los sentimientos del padre del pródigo. Caminó escuchando lo que él iba leyendo. Le preguntó y le dijo que si entendía. El negro le abrió el corazón y le dijo que no entendía un carajo, que necesitaba orientación, que necesitaba guía, que necesitaba horizonte, que por favor se sentara y se untara de él. Me voy a inventar esta palabra.
se empecatara, se untara llenándose de pecado. Y Felipe se sentó empecatándose de negro etíope, eunuco. Y la pregunta del etíope es una pregunta existencial. Oigan, padres, permítanme decirles esto. Yo llevo 36 años de haber empezado mi experiencia de fe. Conocí a Carlitos cuando era un muchacho. He tenido la fortuna de predicar en 30 países, de acompañar gente por todas partes. Y tal vez la mayor de las angustias de la gente, ustedes lo saben mejor que yo, que llega a sus parroquias, a sus colegios, a sus pastorales, son los que están buscando respuestas existenciales. No están buscando doctrina, no están buscando dogma, están buscando respuestas para la vida. El gran problema de nosotros, los católicos, en América Latina al menos, ni qué decir Europa, es que a las búsquedas existenciales de la gente respondemos con doctrinas y dogmas. Y por eso la gente, en este fenómeno tan grande que estamos viviendo, se van para otras iglesias. La gente necesita encuentro con Jesús. Cuando uno lee la Evangelii Gaudium, uno se encuentra con que el Papa hace unos planteamientos muy fuertes. Él dice, nos hemos equivocado en darles respuestas morales, dogmáticas y doctrinales a la gente en el primer momento, cuando lo que la gente necesita es un encuentro transformador con Jesucristo. La moral, la doctrina y el dogma vendrán después, pero lo primero es el encuentro con Jesucristo como Señor, como Salvador. Y a mí me parece determinante eso que nos dice el Santo Padre. Ustedes y yo estamos llamados a ser como Felipe, que primero hace un camino, que corre, que camina, que se queda callado, que escucha, que pregunta, que se sienta con el otro y después empieza a predicar. Nosotros en la iglesia como que parece que no tuviéramos tiempo para nada de eso y solo vamos a predicar. Como que tenemos un montón de respuestas ya armadas en la cabeza que le vamos botando a la gente en nuestras catequesis, en la formación, en la preparación para el bautismo, para la primera comunión, para la confirmación, para el matrimonio, y estamos dando respuestas, contenidos, dogmas, doctrinas. Pero nos cuesta mucho escuchar a la gente. Y sobre todo nos cuesta responder a sus búsquedas existenciales. Primero está ahí la necesidad existencial y luego toda la catequesis. Un verdadero pastor. Un pastor que da formación. Formación a partir de la escritura. ¿Se dieron cuenta lo que dice el texto? Empezando desde ese texto del Deutero Isaías, le anunció la buena nueva de Jesús. Es decir, le hizo un camino, un recorrido desde el exilio en Babilonia hasta Jesucristo en la Pascua. Imagínense la formación. Sus feligreses necesitan formación. Oigan, padres, sus feligreses necesitan formación. Necesitan que ustedes les den formación seria, contundente. Primero, encuentro con Jesús, pero segundo, formación. Mucha gente se va a iglesias no católicas buscando seriedad en la Biblia. Ustedes saben que los evangélicos son así. Ustedes saben que ellos tienen escuela dominical y allá los tienen clavados horas formándose y trabajando. Y ahí ustedes han escuchado un montón de católicos que se fueron a iglesias evangélicas diciendo, es que aquí sí nos enseñaron la Biblia. Es que aquí sí nos enseñaron de verdad lo que es la palabra de Dios. Como si en la iglesia no tuviéramos 2000 años de tradición. Pero es porque en muchos lugares ustedes, los padres y su gente, están muy ocupados y la formación pareciera que no fuera tan importante.
o porque es necesario revisar nuestros procesos de formación. Más allá del cursito, más allá de... Hay un montón de cosas que es urgente revisar. Urgente. Es necesarísimo. Creo que vale la pena revisar esto. Yo estuve reunido el martes pasado, hace 3 días, con el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, que es el arzobispo de Bogotá. Fui a llevarle el libro que voy a lanzar aquí y tuve una reunión con él. Y en medio de la conversación, él decía, Pacho, es que a los curas les dan 7 años de formación, 3 de filosofía, 4 de teología, y a los que se van a casar, 7 horas en 3 semanas, en un mes. Les dan 10 horas de formación. Para los ministerios de servicio en la iglesia, el orden y el matrimonio. 7 años versus un retiro de fin de semana para los que se van a casar. Y luego preguntamos nosotros en la iglesia, decía el arzobispo, ¿por qué será que les va tan mal en la vida matrimonial? Hay que revisar los procesos formativos, queridos padres. ¿Y cómo termina la narración? Bueno, la narración termina así, contándonos que vieron por ahí un charco, un oasis, alguna vaina donde había agua en el camino. Y el eunuco le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué interesante. Por supuesto, no tengo tiempo, Carlitos, para entrar a más desarrollo, pero quisiera que ustedes revisaran que lo que aquí se habla no es de la catequesis prebautismal, que lo que aquí se habla es de la inmersión en la experiencia del resucitado. ¿Qué tengo que hacer para que yo tenga la experiencia del bautismo en el Espíritu? Es lo que está preguntando el eunuco a Felipe. ¿Qué tengo que hacer? Dígame, ¿se acuerdan la pregunta del pueblo en Pentecostés, en el capítulo 2, en el primer Pentecostés, después de la predicación de Pedro? Que le preguntan, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Aquí también él pregunta, bueno, ¿y qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué tengo que hacer? Y Felipe le responde hermosamente, si tú crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor, nada te lo impide. Y es hermoso porque entonces se nos plantea algo maravilloso y es la necesidad de abrir las puertas para el acceso, de que la gente tenga acceso a la experiencia del resucitado, a la experiencia del Señor. Y Felipe entonces le pregunta y él dice, creo que Jesucristo es él. Nunca sabremos qué le predicó Felipe. Lo que sabemos fue lo que impactó en la vida de este hombre. Él le dice, creo que Jesucristo es el Señor. Y lo bautizó. Es decir, públicamente lo declaró hermano. Lo declaró compañero de camino. Lo declaró para estar juntos. Pero atención, dice el texto, y el Espíritu Santo cayó sobre él, y cuando salió del agua, el Espíritu arrebató a Felipe, y el Espíritu que se lleva a Felipe, ya el etíope no lo vio más, pero el etíope siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. ¿Saben qué? Yo quisiera decir esto como última característica de ustedes como verdaderos pastores, queridos padres, y es corten con las codependencias y corten con esa idea que hay en ciertos sectores del clero de que la gente los siga. Eso que ha derivado en una cosa complicada de la que se habla mucho hoy en la iglesia y es el clericalismo. Felipe desapareció, pero el etíope siguió gozoso su camino sin Felipe. Es decir, un verdadero pastor es el que forma, el que educa
para el empoderamiento y la autodeterminación, para que sus feligreses sean adultos, sean maduros, para que no dependan del cura, para que cuando al cura lo cambien de parroquia a 250 kilómetros al otro lado de la diócesis, no se vayan los feligreses detrás de él, para que los feligreses crezcan, para que sean adultos en la fe, para seguir gozosos su camino, para tomar las riendas de su vida, para no depender del cura, sino para que sepa que el cura los formó tan bien, que hizo tan bien su trabajo, que ese laico, que esa laica, que ese religioso, que esa religiosa, qué sé yo, siguió gozoso su camino, aunque ya no vio más a Felipe. Ahí creo que hay también una serie de desafíos y de caminos que se nos van a seguir presentando. Carlitos, gracias por la invitación, gracias por contar conmigo para compartir esta sencilla reflexión de esta noche. Agradezco mucho la oportunidad, le agradezco a los padres el esfuerzo masoquista de tener que aguantar a este laico en la pantalla de Zoom, y aquí estoy para servirles, Carlitos. Pacho, muchas gracias, hermano. No, pues usted, gracias por su tiempo, vea, con toda esta gira que está haciendo, pero saca su tiempo para acompañarnos y de verdad, esta reflexión simplemente como que cuando le queda a uno pensando y pensando y pensando y analizando mucho más. Pues aprovechemos este momentico, mis hermanos, si hay alguna pregunta, por aquí está el padre Armando. Padre Armando, si quiere, prenda su micrófono y haga la pregunta o el compartir que tenga, padre. Sí, padre. Nada más, bueno, pues expresar la alegría, ¿verdad?, de que un hermano laico nos comparta. Por un lado, pues es una invitación a todos, ¿verdad?, a que pongan mucha atención en eso, en la formación de nuestros laicos. Y segundo, pues también ver que la iglesia ya ha avanzado mucho, que ya hay un laicado muy maduro y que bueno, eso también motiva, pues, desde otro aspecto, motiva nuestra labor pastoral, de no pensar que los laicos no pueden hacer todo, sino eh, tratar de formarlos, tratar de trabajar mucho, de avanzar mucho en eso, teniendo como base el modelo, ¿verdad?, que nos ha presentado hoy en el Eunuco de Candace. Gracias a Pancho y gracias a usted, padre, y a todos los hermanos que han tomado parte en esta charla. Gracias a usted, padre Armando, por sus palabras tan bondadosas. Muchas gracias. Para mí un honor. Gracias, Pancho. Te agradezco mucho. Hasta luego. No, padre, para servirle. En México no conocen mucho a Pachos, pero sí conocen a Pancho. Claro, es que Pacho solo nos dicen en Colombia. Algún menso se tragó la N cuando llegó a Colombia. En el resto del continente somos Pancho o Paco. En Colombia solamente Pacho. Sí, yo pensé que oía mal, pero sí, entonces estaba bien. Así es, padre Armando. Sí, gracias, padre. Gracias. Gracias, padre Armando. ¿Algún otro padre que quiera prenda su micrófono y pues cuéntenos algún comentario, alguna reflexión? El padre Edelio, creo que por ahí. Siga, Muy padre. buenas noches. Buenas noches, padre. El amigo que nos está predicando nos habla de la formación, pero mi pregunta es, usted que está cerca de la conferencia, ¿qué tipo de formación nos plantean cuando usted hablaba del matrimonio, si los que se van a casar? ¿Qué tipo de formación está planteando por lo menos la conferencia de Colombia? Yo creo, padre Delio, que aunque no conozco tanto, porque yo no trabajo en la conferencia episcopal, yo vivo en una diócesis rural, en una diócesis de campo vecina de Bogotá, que es la diócesis de Zipaquirá. Ahí es donde yo vivo en un pueblito saliendo de Bogotá. Pero lo que sí sé es que en este tiempo, en la conferencia episcopal, están trabajando, digamos, con mucha
mayor atención a formar primero lo humano antes que lo doctrinal. Y yo creo que ese es un camino que es urgente revisar, que es urgente atender. Creo que es también necesario, Padre Delio, el poder gestar sus propios caminos de formación, porque es que la formación está hecha para responder a la realidad particular de la gente que tiene uno en su parroquia, en su jurisdicción eclesiástica, en su entorno pastoral, y que todo lo que es general, que manden de la conferencia episcopal o del CELAM, qué sé yo, pues tiene que ser muy aterrizado a las realidades pastorales. Yo, como le digo, yo vivo en una diócesis rural, básicamente rural, donde nuestra gente pues es campesina, es comerciante y todo lo que tiene que ver con aplicación pastoral de los contenidos tiene que ser muy hecha a la medida de nuestra gente. Yo creo eso. Muchas gracias. Por aquí hay otro padre. Mi padre por acá dice iPhone, creo que es. Si nos da su nombre. Buenas Sí, noches, ¿cómo están? mi padre, buenas noches. Cuéntenos. Buenas noches, ¿cómo están mis padres? ¿Cómo les ha ido? Bendito a Dios, bien. Aquí puedo conectar porque ahorita me desocupo un poquito de la parroquia. Sí, mi padre, ¿cómo están? Dios los bendiga. Gracias, padre. Mi nombre es Carlos Enrique Villota, de la diócesis de Mocoas y Bundoy. Bienvenido, mi padre. Sí, aquí estoy nuevo en la parroquia. Monseñor está haciendo cambios, ahorita en este momento debe estar orando al Espíritu Santo para seguir con los cambios. Sí, sí, estoy trabajando en el Alto Putumayo, estoy cerca de Pasto. Una zona fría, Sí, ¿cierto? sí, la parte alta del Putumayo, sí, mucho frío, claro, estoy cerca del páramo. Muy cerca, vea. Sí, sí, padre, sí, con gusto pues de escucharlos, padrecito. Bueno, muchas gracias, mi padre. Dios lo bendiga por allá, por esa zona del Putumayo, en Colombia. Sí, sí, mi padre, aquí los estoy escuchando, padre, Dios los bendiga. Dios bendiga al padre Mártir. Si tiene alguna pregunta, algún compartir, o si no, vamos cerrando ya la reunión de esta noche. Bueno, sí, bueno, soy el padre José Mártir Galeano Almendares. Bueno, tengo el gusto de conocer al padre Carlos y compartir allá muchas Eucaristías cuando he ido por allá donde su parroquia. Ajá. Y bueno, como hemos escuchado unos comentarios tan agradables, de un like, porque que nos da la formación a nosotros, sacerdotes, que convivimos, trabajamos con mucha gente. Y como decía Elba, tantas formaciones y a veces la gente quiere estar cerca del sacerdote, que uno lo escuche en confesiones, en problemas personales, tal vez en una dirección espiritual. Me he encontrado con esas realidades en diferentes parroquias que he estado. Tenía ahorita la parroquia que me habían asignado con 85 comunidades lejanas, carreteras de tierra, ir en mula o caminando, y la gente está esperando antes de la misa una confesión del sacerdote que le escuche, no tanto que una gran formación, ¿verdad? Y que ya de los 8 años que contaba a Francisco, eh, tantos años de formación, y la gente no quiere tanto esa doctrina, sino que le escuche y que le dé un consejo. Y Sí. bueno, y yo con 85 comunidades a mi cargo, y ahora me mandan a otra parroquia por lo menos de unas 65 solo. Y bueno, y uno hace lo posible por escucharles y trabajar en matrimonio, familia y todo eso. Entonces creo que es una experiencia bonita, y la gente está esperando se termina la misa, lo está esperando uno para que le dé la mano, para despedirle, para que le dé ánimo, fuerza, a uno un consejo. Y creo que llega mucho el comentario de Francisco a decir que ya tanto así necesitamos la formación, pero también el escuchar a las personas. Creo que
Bueno, yo he comprendido, a mí les decía al padre Carlos y a los padres que nos escuchan, que nos ven, que a mí me ha ayudado tanto desde cómo estar con la gente. Para mí, bueno, el retiro, tal vez no lo tengo en la parroquia, pero lo he ido. Cada rato estoy con la gente, voy a conversar, voy a hacer misa donde está el movimiento y creo que eso me ha ayudado mucho a estar cerca de la gente y hacer no tanto un sacerdote intelectual, sino de escuchar a la gente, de dar consejos y bueno, y que tengo 2 meses de estar en esta parroquia, creo que miro es que la gente cómo se acerca a uno, cómo pide, confesando desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, escuchando y cansado, pero creo que eso le da mucha fuerza a uno. Bueno, he sentido, bueno, ya días no me desconecto, ¿verdad? El trabajo todos los días, y entonces ahora digo yo, pero siempre escucho estas reflexiones muy bonitas, agradables que le da a uno sacerdotes, le llenan de ánimo y creo que, bueno, todos los compañeros sacerdotes que estamos en esta red, pues, sabemos que nos llena de ánimo, entusiasmo de ver que tenemos una comunidad que se nos confía, entre la gente, jóvenes, niños y todo eso, están ahí esperándonos, entonces creo que muchos fieles, así como Francisco es un laico que anda por tantos lugares, nos enseñan tanto, nosotros gracias de seguir siempre esas predicaciones, saber que nosotros escuchamos a mucha gente y ellos dan la formación, ¿verdad? Tanto nosotros los sacerdotes como que mucha formación necesitamos y también necesitamos escuchar tanto a los laicos como a nosotros mismos los sacerdotes porque a veces tenemos los problemas hasta en los mismos sacerdotes, no digamos en los fieles, ¿va? Nosotros mismos nos tiramos palos entre nosotros, ¿va? Entonces creo que desde ahí tenemos que empezar a trabajar desde nosotros compañeros sacerdotes, a veces nos acusamos, nos señalamos, nos acusamos ante los demás, entonces creo que hay mucho que trabajar y eso es lo que me llama la atención a mí como sacerdote, bueno, que aquí hay mucho trabajo, los sectores de misiones y creo que eso le anima mucho a uno. Muchas gracias, Padre Carlos, y a Francisco y a todos los compañeros sacerdotes que están en la red. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre Mártir. Bueno, gracias a Ahí ustedes. muchas gracias, Bea. ¿Hacía falta usted por aquí en estas reuniones? Qué Sí, bueno, mi claro. padre, volverlo a encontrar por acá. ¿Algún otro sacerdote, el padre Armando, por ahí parece que levanta la mano otra vez No, la tenía levantada. o la tenía levantada? Listo. Esto, bueno, pues yo creo que no es más. Si quiere, entonces, Pachito, regálanos una oración y el padre Martín prepárese para darnos la bendición. Bueno, amado Padre Santo, quiero darte gracias por la vida de estos siervos, por la vida de estos servidores. Quiero darte gracias por sus historias personales. Tú los conoces bien, tú sabes en dónde están, cuáles son sus luchas, sus caminos, sus preguntas, sus cansancios. Tantas veces que han dedicado todo su ser y que ni siquiera han recibido un agradecimiento. Yo quiero pedirte, Padre, que los bendigas en esta noche, que los llenes de tu gracia, que les des una fuerza nueva, que derrames sobre ellos una nueva unción de tu espíritu, que les des claridad y discernimiento más profundo, más serio, que los animes y los avives a tener cada vez más y más comunión contigo, más tiempo de intimidad contigo, para que también puedan luego salir y tener tiempo para atender, escuchar con generosidad, cuidar, acompañar, pastorear a su gente, para que ellos vean a través de su ministerio que tú estás vivo. Te pido, amado Dios de la vida, los llenes de tu fuerza, de tu amor, de tu bendición, los animes y les des hoy una doble porción de tu gracia para que puedan seguir ellos siendo portadores de esperanza y compañeros de camino para los que tanto lo necesitan. Te lo pido a ti, Padre, tú que eres digno de toda gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre El Martín, Señor esté con ustedes. y con tu Contigo, espíritu. Padre. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre unidos. Amén. Amén. Y nos quedamos en la paz y en la alegría del Señor. Gracias. Gracias. Un abrazo, padres. Desde Honduras, un fuerte abrazo a todos mis hermanos que le he fallado un poco en este programa, pero aquí estamos siempre al pie de la bandera, como decimos nosotros. Bueno, pues, buenas noches, Padre Martín. Pachito, muchas gracias. Dios lo bendiga. Buenas noches. Gracias. Un Dios lo abrazo. bendiga Dios los a bendiga. todos. Descansen. Pague.